difícil porque necesitamos poder hablar en sus términos, poder entender qué es lo que necesitan y poder aplicarlo de manera conjunta. Cabe mencionar también que los siguientes proyectos fueron desarrollados con base en protocolos de investigación, particularmente respetando la Declaración Helsinki, que habla sobre los principios éticos de las investigaciones médicas en seres humanos, dado que pues las pruebas que se les realizaron también cambian o modifican un poco su estado. Se trató con toda la dignidad, respeto y profesionalismo a los sujetos de prueba, procurando en todo momento su bienestar y salud de estos sujetos. Por supuesto, se les hizo presente con consentimientos informados que tanto en México como en Perú, en China y en cualquier otro lugar tenemos que respetar. Eso quiere decir que las investigaciones que realicemos en el área biomédica requieren de herramientas para poder notificar y tener informado al sujeto de prueba permanentemente. ¿Por qué? Por simple respeto hacia ellos. Por supuesto, se trabajó con la Ley de Protección de Datos debido a que los datos obtenidos pertenecen al expediente clínico, por lo tanto, se tiene que trabajar con amplitud de secrecía y, por supuesto, en resguardo. El objetivo de los proyectos era o es desarrollar tecnología que brinden argumentos cuantitativos para la evaluación de diferentes pruebas desde el ámbito de la psicología o psiquiatría. Por supuesto, existen herramientas, software y hardware que nos permiten adquirir y monitorear variables biológicas, tales como la frecuencia respiratoria, el tono muscular, la temperatura, la oxigenación, etc. Aquí te tengo dos propuestas a nivel comercial, que es Biograph Infinity, el cual nos permite monitorear hasta 8 canales y 2 de ellos con alta velocidad. Es portátil, nada más que vale alrededor de $1,000,000 de pesos mexicanos, y cada uno de los sensores tiene un costo aproximado de entre 12,000 y 50,000 pesos por sensor. Posteriormente también tenemos, de hecho, en la Facultad de Ingeniería no contábamos con este dispositivo, solamente lo contaba la Universidad de Guanajuato. Es el software de Nexus Biotrace, el cual tiene hasta 32 canales, 10 de ellos de alta velocidad. Y, por supuesto, se empleaban para adquirir desde electroencefalogramas hasta señal electrodérmica. Sin embargo, este dispositivo está alrededor de $1,000,000 de pesos mexicanos y, lamentablemente, los sensores están alrededor de 17,000 pesos más gastos de envío. Y, lamentablemente, también vuelvo a decir que este tipo de tecnología, el Biograph, el Infinity, se fabrica o se genera en Canadá, y el Nexus se genera en Alemania. Entonces, lamentablemente tuve a mal romper uno de estos sensores, que son muy delicados, justamente un simple sensor electrodérmico, y resulta que tuvimos que pagar incluso gastos de envío, por supuesto, y tuvimos que declarar ante la embajada que nosotros no íbamos a generar ningún conflicto con este tipo de tecnología. Eso quiere decir que en México no es tan accesible. Me imagino que tampoco en Perú es tan accesible, y, por supuesto, tuvimos que declarar que era únicamente con fines académicos y se iba a emplear únicamente para eso. Entonces, pues nuestra gran necesidad era, bueno, ¿cómo le hacemos para obtener todas estas características cuantitativas que nos piden los psicólogos y los psiquiatras, sin estar empleando dispositivos tan caros y tan difíciles de accesar? Entre las dos instituciones, que es la UNAM y la Universidad de Guanajuato, solamente teníamos alrededor de 4 dispositivos, lo que nos hacía imposible realizar algunas pruebas en masa. Entonces, obviamente, tuvimos que diseñar nuestros propios dispositivos. Las grandes ventajas que obtuvimos al desarrollar nuestros dispositivos fue, por supuesto, generar resultados cuantitativos, generar hardware que nos permitía
realizar los monitoreos de manera portátil. También realizamos algo bien importante que a lo mejor se nos olvida a nivel biomédico, que es generar los protocolos. Entiéndase protocolo de investigación como la serie de pasos ordenados que nos permite llegar al objetivo. Particularmente en el área de la psicología y la psiquiatría, tienen que estar muy bien parametrizados y saber qué es lo que se quiere obtener con cada uno de estos casos. También se implementó algo que no tenían estos dos dispositivos que les comentaba del Nexus y el Infinity. Ya tuvimos la posibilidad de implementar realidad virtual y ambientes de inmersión, tales que nos permitían integrar las pruebas con mayor realidad, con un poco más de realidad a nuestros sujetos de prueba y tener un dato mayor de veracidad. Por supuesto, nosotros generamos nuestros sensores, ya no tuvimos que depender de los carísimos que tenían en Alemania, y también se generaron estructuras de consentimientos informados con los cuales teníamos la obligación de hablar y de informar a los sujetos de prueba constantemente cómo estaban las pruebas y en qué iban a consistir esas pruebas y, sobre todo, cuáles eran los pros y los contras que iban a tener al realizar las pruebas como sujetos. Bien, por supuesto, algunas de las señales que nos pedían monitorear, insisto, los estados emocionales van a tener un reflejo directamente en algunas funciones fisiológicas, tales como la señal mioeléctrica, la señal electrocardíaca, la señal electrodérmica y algunas otras señales, incluso hasta la temperatura. Algunos de los proyectos que les voy a comentar, o bueno, empezamos con los proyectos, son los siguientes. Polizón es un dispositivo de monitoreo a distancia de conductores de autotransportes, el cual identifica el estado de vigilia de los conductores. Eso quiere decir que nos identifica cuando el conductor se va a quedar dormido. Dentro de este proyecto se monitoreó la señal mioeléctrica, la señal cardíaca y la señal de temperatura corporal periférica. Eventualmente se procesaron estas señales, se controlaron, se compensaron, se integraron y, por supuesto, generábamos un histórico e identificábamos cuándo el sujeto de prueba estaba cayendo en esta pérdida de estado de vigilia. Por supuesto, obtuvimos datos en el cual nos daba la caracterización de cada una de estas señales para el estado de vigilia o bien la pérdida de Actualmente este proyecto ha tenido mucho éxito, de tal suerte que no solamente el dispositivo ha funcionado para adquirir el estado de vigilia o alerta, nos dimos cuenta que los conductores tenían muchos otros estados, como estrés, como cansancio, como fatiga, como júbilo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que empezamos a hacer fue desmembrar todos estos tipos de estados emocionales para poderlos analizar con mejor detenimiento. Por supuesto, a este sistema le hace falta un elemento de realimentación, particularmente para despertar a los conductores cuando están manejando, y se abrió toda una línea de investigación con base en este proyecto. Y algo que les quisiera mencionar, que les repetía mucho a mis alumnos, es no te quedes solamente en la investigación, o lleva un poquito más allá esa investigación. Recuerda que esto tiene que servir para las personas. Esto, como lo acabas de ver, no está dentro de un hospital, está dentro de su área de trabajo, dentro de su área laboral, es decir, dentro de un camión que se está moviendo. Este proyecto particularmente participó en una herramienta que se está trabajando actualmente mucho en diferentes países, particularmente en México se llama NOVI, que es Nodo de Investigación Universitario, que es acercar la tecnología para desarrollar empresas de alta tecnología en México, coadyuvando con instituciones como el Tecnológico de Massachusetts, CONACYT, por supuesto, que es nuestro instituto, el cual coordina y financia las investigaciones, entre otras cosas, por supuesto, en México. Y por supuesto, este dispositivo está preparándose para poder salir al mercado.
Siguiente proyecto que identificamos, como nos dimos cuenta que el estrés es muy problemático dentro de los conductores, pues vamos a analizarlo y caracterizarlo. Y entonces se desarrolló un sistema, todo un sistema, un software y un hardware para poder adquirir y procesar y monitorear el estrés en individuos en características controladas. Eso quiere decir en un cuartito con variables controladas de temperatura, de humedad y algunas otras cosas. Lo que pudimos identificar fue que efectivamente con actividad cardíaca, tiene notables modificaciones con la actividad electrodérmica también, y por supuesto pudimos constatar lo que nos marca la bibliografía y sobre todo poder llegar a la calidad que se maneja en los dispositivos comerciales. También, debido a que la Universidad de Guanajuato trabaja con una corriente positivista, les interesaba mucho poder caracterizar la alegría, es decir, estados positivos. Fue sumamente complejo, este estado emocional, porque, sí, bueno, a simple vista puede notar la variación morfológica de las señales, en las cuales en esta sección no habían tenido estímulo. En la sección de color rosa se le presenta el estímulo y en la siguiente sección de color rojo es donde tiene un periodo de recuperación. Bien, como pueden notar a simple vista, la amplitud de nuestra señal durante el periodo de estimulación, es decir, de generación de la alegría, que no es nada sencillo, se mantiene con alrededor de 100 veces menor que en su estado basal. Eso quiere decir que es mucho más pequeña que en los estados basales. ¿Por qué? Porque es un estado en donde se encuentra totalmente controlado el ser humano. Ahora bien, lo que sí pudimos notar o caracterizar en este proyecto fue que si tú continuabas con el estímulo de alegría a los diferentes usuarios, la señal se hacía mucho más estable, mucho más duradera y mucho más, permitía otros estados de concentración. Ahora, nos fuimos también al lado opuesto, que fue el caracterizar estados de miedo. Se realizó un dispositivo, un hardware que nos permitía adquirir estas señales, totalmente portátil, con batería recargable, en donde colocábamos en el sujeto de prueba. Se trabajó con señal mioeléctrica, electrodérmica y en oximetría. También, por supuesto, generamos el protocolo de ubicación y de realización de las pruebas. En este caso, utilizamos una prueba para evaluar el miedo y la recuperación del miedo a través de imágenes en los individuos. Este gráfico que te estoy mostrando, lo que representa es, en el estado azul, se encuentra el individuo en un estado basal, en un estado neutro, podríamos decir. Eventualmente, en la sección de color rojo, podemos identificar el estímulo que se le realizó al individuo, provocándole sensación de miedo. Aquí fue un video. Y posteriormente, en el color anaranjado, podemos observar un periodo en donde podíamos recuperar o le presentábamos imágenes que ya han sido previamente evaluadas a través de la psicología con alto nivel recuperador o bajo nivel recuperador. Y lo que querían justamente los psicólogos era verificar que cuánto valor, eso era el meollo del asunto, cuánto valor potencial tenía estas imágenes y si difería entre una imagen en 2 dimensiones y una imagen en 3 dimensiones con realidad virtual. Entonces, la respuesta es que sí pudimos caracterizarlo. No solamente pudimos caracterizarlo en el estado de miedo que se puede observar en este gráfico, sino que también pudimos caracterizarlo en el estado de recuperación y pudimos evaluar la característica de las imágenes ya con un nivel cuantitativo. Eso quiere decir cuánto potencial recuperador cuantitativamente te daba por cada una de las bioseñales esta imagen.
o bien este gráfico. Esta investigación fue un poco tardada porque también no solamente se caracterizó en individuos o una muestra, en este caso fue de la Facultad de Ingeniería, sino también se caracterizó otra muestra con alumnos de la Universidad de Guanajuato. Eso quiere decir que teníamos la duda si estas imágenes con potencial recuperador tenían alguna modificación con la predisposición del lugar, el género y la edad de los alumnos. Entonces, también se obtuvo este tipo de resultados. Aún no se han publicado porque es una cantidad de información estratosférica. Fueron aproximadamente 10,000 muestras por segundo por cada una de las señales, y aparte comparar entre estas características de género, edad, y por supuesto imágenes con alto potencial y bajo potencial, aún está procesándose. También, por otra parte, permítanme comentarles que ya no fue desarrollado por la Universidad de Guanajuato, Campus León. Fue solamente por la Facultad de Ingeniería, en donde se pudo desarrollar instrumentos para otras especies y poder caracterizar estados emocionales en otras especies. Por supuesto, empezamos con estados fisiológicos en los animales, pero eventualmente escalamos a estados emocionales. Esta fue toda una proeza poderlo hacer. Se desarrolló, por supuesto, el hardware, que fue un dispositivo que adquiría las señales. Para empezar, es muy diferente el colocar electrodos y sensores, como nos muestra el proyecto de la caracterización del miedo, en las diferentes falanges y todo lo demás, a trasladarlo a las características del perro por su cantidad de pelo, por la posición en la que se encuentran, el acceso fisiológicamente a las variables. Posteriormente, tuvimos que abrir rangos de filtros, rangos de procesadores, tales que nos permitieron acondicionar y observar los estados de cada uno de los animales. También cabe mencionar que en la parte de la instrumentación, es decir, el colocado de los sensores y el colocado del dispositivo, fue sumamente complicado porque los perros pueden ser desde un perro chihuahua hasta un gran danés. Entonces, tenemos que reducir mucho la muestra para poder tener más o menos las dimensiones de estos animales. Este proyecto, el software, no solamente se pudo graficar, generar un histórico, pudo identificar determinados estados fisiológicos, sino también pudo identificar algunos estados emocionales dentro de estos, de otra especie, y algo bien interesante, que pudimos generar un protocolo, cómo es que íbamos a instrumentar a estos animales. Déjenme decirles que la primera vez que mis alumnos me dijeron, maestra, présteme su Infinity para poderlo colocar en los perros, yo les dije, no, están súper mal, porque a pesar de que es un dispositivo para investigación, es sumamente delicado, y entonces no nos podríamos arriesgar a que el perro, por reacción completamente natural, de desconocimiento, pudiera comerse o pudiera quitarse o pudiera maltratar al dispositivo. Además de que a su vez pudiésemos hacerle un conflicto en la colocación de los sensores al animal. Entonces, fue necesario poder adaptar incluso el dispositivo a sus características de los animales. Por supuesto, también tuvimos que generar una metodología en la cual pudiéramos trabajar con los diferentes perros, desde el hecho de conocer las actitudes, conocer la forma de comportamiento de los diferentes animales con los cuales íbamos a instrumentar, hasta poder enseñarle a los muchachos y a los generadores de esta tesis cómo es que se tenían que comportar ante los animales en el momento de la instrumentación. Por supuesto, tuvo resultados este dispositivo.
Algo muy alentador es que fue una oferta de patentamiento y de compra del dispositivo por parte de una empresa alemana, en la cual me da muchísimo gusto que hayan podido trasladarlo. A lo mejor en México, no sé, en Perú, todavía este cuidado de los animales es muy débil, podríamos decirlo. Sin embargo, en otros países, sobre todo para lo que son animales de compañía, en otros países ya está muy desarrollado este tipo de cultura hacia el cuidado de los animales. Y este dispositivo nos permite no solamente identificar estados fisiológicos como si tiene temperatura, si tiene algún padecimiento, si tiene alguna deficiencia respiratoria, sino también nos puede decir si el animal está triste, si el animal está estresado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque este tipo de indicadores nos permiten poder interactuar mejor con ellos y sobre todo poder cuantificar este tipo de características. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de los proyectos que les acabo de presentar? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, algún tipo uh, de inquietud, sobre todo? A ver, por acá tenemos una en el chat. Ok. Eso quiere decir... bueno, me pregunta César, ¿qué otro proyecto se puede realizar con la data que se puede obtener estos dispositivos en humanos? Bueno, teníamos pensado realizarlo con características en fatiga, con características en euforia, con características en... con determinados, ya íbamos a entrar, bueno, es que con la Universidad de Guanajuato trabajábamos en 3 diferentes líneas. Uno que es la psicología social, la psicología educativa y la psicología experimental. En cuanto a la social, hay una pequeña rama en donde se denomina la psicología de arquitectura, en donde ahí estábamos tratando de verificar justamente qué tanto potencial de recuperación tenían estas imágenes, pero para poderlo anidar a elementos de inmersión y de hacinamiento, tales como, por ejemplo, salas de oncología en donde los pacientes se encuentran pues en sus cuartitos, totalmente blancos. Bueno, aquí en México todavía son blancos, ya casi llegándole a color gris, en donde están todos juntitos y obviamente pues están en un padecimiento, están en un conflicto de salud y su estado mental también está siendo sumamente estresado, y entonces lo que queríamos era colocar, en vez de poner esas paredes blancas o grises, queríamos colocar imágenes tales que les generaban recuperación. También se trabajó o se quería trabajar justamente con espacios en las ciudades, qué tipo de estructuras y de imágenes que se deberían de colocar en los pasos peatonales para reducir el estrés y reducir la violencia en determinados lugares. Bueno, eso era con respecto a la psicología social. Con respecto a la psicología educativa, también se tuvo por ahí una intención de trabajar, por ejemplo, en qué tipo de herramientas le servía a determinados alumnos, visuales o kinestésicos, o es que tienen diferentes estructuras cada uno de estos alumnos de conocimiento, y qué tipo de herramientas podría servirle de mejor forma a cada uno de estos alumnos. También se trabajó en el caso de la psicología educativa, se planteó trabajar fisiológicamente cómo es que estaba reaccionando el estudiante ante una evaluación cognitiva.
y entonces poder monitorear y decir cuantitativamente cuánto es que realmente estamos estresando o estamos relajando al estudiante ante este tipo de pruebas. Sabemos que nos estresamos, pero ¿cuánto es el punto? Sobre todo porque recuerden que estas investigaciones, estos proyectos, estaban enfocados en poner el cuánto, el cuánto. La psicología y la psiquiatría ha trabajado mucho con una batería de pruebas para poder identificar este tipo de estados. Sin embargo, no saben cuánto. O sea, 5 milivolts, 12 milivolts, no lo tienen. Entonces, es por eso que nos requieren a nosotros como ingenieros para poderles dar ese cuánto. Déjenme, me acuerdo de otro proyecto que teníamos por ahí, con respecto a la parte de los animales, no solamente se utilizó o se iba a utilizar para perros, lo que pasa es que los perros eran el animal más cercano que podíamos instrumentar, pero teníamos el deseo de enviarlo hacia animales como caballos, ovejas, vacas, etcétera, para poder monitorear también sus estados en este tipo de animales. Por supuesto, nos hubiese encantado poder estar monitoreando a primates, sin embargo, los más cercanos que teníamos eran estos que les acabo de mencionar. No sé si quieren alguna otra pregunta, algún otro comentario. Muchas gracias, César. Pues, insisto, es un placer poder estar con ustedes. De todas formas, ha sido un gusto escuchar la ponencia, Magister. Una consulta, ¿han visto, han planeado sus proyectos, exportarlos, por ejemplo, en personas, ver el estado de vigía, las personas que sufren de coma o alguna parálisis cerebral al respecto, para ver qué resultados obtendría? En el campo médico, o sea, exportarlo hacia el campo médico, no hemos hecho intenciones de movernos hacia el campo médico, porque más bien tenemos la filosofía de poder extraer o utilizar, mejor dicho, esta tecnología en los campos reales del individuo. La verdad desconozco si en Perú se tiene una normatividad como esta, pero en México tenemos 2 años que hemos estrenado una norma, que es la norma 035, la cual está caracterizando el nivel de estrés que se genera en los diferentes centros laborales. Actualmente solamente se está caracterizando con las baterías de datos o cuestionarios que utilizan los psicólogos para para identificar si se vive un estrés dentro del espacio laboral. Con un dispositivo como estos podemos darle el cuánto realmente se está percibiendo el estrés dentro de ese estado laboral y si proviene de un estado exterior, es decir, por ejemplo, variables como la luz, como la humedad, como la contaminación, o proviene de un estado psicológico o proviene de un estado social, justamente. Entonces, más bien, la idea era poder traer esta tecnología que normalmente está en los hospitales, como la adquisición de las variables fisiológicas, y llevarla hacia específicamente los centros laborales. O proyectarla en el campo de salud y seguridad del trabajo. Exactamente, proyectarla al campo directamente, porque si bien, por ejemplo, existe en clínicas del sueño, por ejemplo, existe en clínicas para poder caracterizar, y es mucho más robusta, por supuesto, todos estos estados se pueden también caracterizar a través de un electroencefalograma o a través de una tomografía. El problema es que en un campo laboral, llámese un conductor o un obrero o una secretaria o un maestro o un estudiante, no podemos traer un tomógrafo, no podemos traer un electroencefalógrafo.
es decir, nuestra cartuchita con todos nuestros electrodos. No podemos, simplemente por aceptación cultural y aparte por economía, no podemos traer un tomógrafo en cualquier parte. Entonces, hacemos uso de otras variables que nos permiten de manera indirecta obtener el resultado del estado emocional. Muchas gracias por la respuesta. Nuestro compañero Arlet David nos tiene otra pregunta. ¿En qué país ya se tiene un gran avance con estos instrumentos biomédicos aplicados a la psicología? Particularmente en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, por supuesto, se tienen algunos avances. Sin embargo, en México estábamos justamente limando este enorme surco que tenemos entre estas dos grandes áreas, que es la ingeniería y la psicología. Casi no se voltean a ver. Dentro de la psicología existe el área de fisiopsicología, en donde ya únicamente utilizan los datos para poder interpretar algunos elementos. Sin embargo, el hecho de que la psicología y la ingeniería trabajemos juntos, ayuda a resolver tanto dudas cuantitativas como dudas del comportamiento humano. Entonces, esa es la mejor acción. Apenas en México lo que estábamos haciendo era acercarnos estas dos grandes áreas, tratar de entendernos en el mismo idioma, porque es difícil, y ustedes no me negarán, hablar, por ejemplo, entre ingeniero e ingeniero. Ahora, más difícil es hablar entre ingeniero y un médico, sobre todo porque el médico tiene su propio idioma. Aunque todos hablemos español, los médicos tienen una característica particular de idioma, que es idioma científico e idioma médico. Ahora, poder entendernos los ingenieros con los psicólogos y con los psiquiatras es aún más interesante porque hay que entender qué es lo que requiere el usuario y poder llegar a los mejores términos en conjunto. Trabajar ambos, ni el ingeniero va a hacer las funciones del psicólogo, ni el psicólogo va a hacer las funciones del ingeniero, sino que vamos a ir de la mano trabajando para crear nueva tecnología y nuevas estructuras para poder entender mejor el comportamiento humano y, en el mejor de los casos, el comportamiento animal. No sé si me doy a entender. Desconozco si en Perú tengan un avance de este tipo. Sin embargo, en México, donde apenas estamos avanzando, es en voltear a vernos y poder generar herramientas en conjunto. No sé si te respondí tu pregunta, César. Yo esperaría que sí. ¿Alguna otra pregunta? Cuando implementaron el software y hardware para la adquisición de datos, ¿cómo hicieron para estandarizarlo? Sí, es complicado porque, perdón, estaba poniendo mi tiempo para no pasarme. Es complicado porque, para empezar, tenemos varios tiempos. Tenemos el tiempo de la variable fisiológica que necesitamos coordinar. Tenemos el tiempo de procesamiento propiamente del procesador. Tenemos el tiempo en el cual se va a estar haciendo la captura y la generación del histórico, y tenemos el tiempo finalmente de reporte de los datos. No podemos reportar los millón de datos o millón de muestras por segundo cuando estamos analizando ya propiamente cada uno de los estados. Y en el caso, por ejemplo, de la conducción, se tiene que dejar el instrumento por toda una jornada para poder caracterizar los estados. Entonces, esto requería aún más la caracterización en tiempos o la coordinación de los tiempos en cuanto al sistema, ¿vale? Entonces, todavía es algo en donde no hemos incidido de forma
estructurada en poder estandarizar a nivel nacional o internacional cada uno de estos tiempos. Lo único que te puedo comentar es que nos guiábamos mucho también por la velocidad de procesamiento propiamente del dispositivo que estuviéramos utilizando para el procesamiento de los datos, porque estamos hablando de 4 variables fisiológicas o 5 variables fisiológicas con 1 millón de muestras por segundo, por 5 o 6 horas es una cantidad estratosférica de datos. El cual eventualmente se tiene que analizar, entonces se requería de un procesador de alta velocidad para poderlo analizar y codificar y más que otra cosa obtener resultados significativos. No sé si me doy a entender. Entonces, todavía no hemos podido estandarizar, pero depende mucho de la velocidad del procesador que estemos utilizando. Es decir, no se puede hacer con una simple Pentium 3, no, de ninguna manera, Se requiere de un procesador con alta velocidad de procesamiento. Muchas gracias por responder la pregunta. ¿No tienen alguna otra consulta más, compañeros? Bueno, quisiera comentarles algo más, Francis, si me permiten. El trabajar con el área de psicología y de psiquiatría requiere no solamente de un compromiso fuerte y fehaciente de manera profesional, es decir, que domines como ingeniero los datos, que domines los filtros, que domines el software y el hardware, que domines los sensores. También tienes que dominar el cómo te comportas, y no solamente con el área de psicología y de psiquiatría, sino en general en la medicina, cómo te comportas ante esos sujetos de prueba. Muchas veces perdemos de vista el hecho de que del otro lado, ese sujeto de prueba es un ser humano, y ese ser humano puede traer diversidad de emociones y de estados en el momento en el que los querramos instrumentar. Entonces hay que tomar en cuenta que este tipo de situaciones son completamente naturales y hay que estar conscientes de cómo podemos estabilizar al sujeto de prueba para poder obtener una mejor señal. Es difícil para los ingenieros entender esto, es muy fácil para los psicólogos porque finalmente ellos trabajan con seres humanos para seres humanos. Nosotros a veces trabajamos en un intermedio que es ser humano, máquina, ser humano. Entonces, tenemos que a lo mejor sensibilizarnos. Si a ti te gusta esta área de la instrumentación en áreas diferentes que no sea la medicina, como es en el caso de la psiquiatría y de la psicología, a sensibilizarte en el hecho de que es un ser humano el que tienes ahí enfrente. Entonces, por ejemplo, te voy a comentar que hubo una experiencia muy significativa para mí en donde personas con determinados tipos de fobias a los animales, yo les quería poner un electrodo para señal mioeléctrica y resulta que jamás me permitieron ponerlo. ¿Por qué? Porque el electrodo se parece a un insecto. Entonces, ahí está el ingenio del ingeniero en saber cómo poder transformar o poder adaptar un electrodo para no generarle un conflicto mayor a esta persona que tiene una situación ya de por sí delicada, ¿no? Es a lo que me doy, no sé si me doy a entender. Tienes que saber que detrás de estos instrumentos va a estar un ser humano con una... No sangra, porque los pacientes de psiquiatría y de psicología no sangran. No se les baja la presión. Aquí lo que pasa es que hay padecimientos psicológicos que les impide un desarrollo normal, un desarrollo satisfactorio, ya sea en su vida personal o en su vida social. Entonces, tienes que estar muy sensible ante estas condiciones. No sé si me doy a entender. Por aquí creo que Piero también me pregunta algo. Buenas tardes. Sí, Piero, es totalmente aplicable este tipo de dispositivos hacia el área de criminología.
y lamentablemente nunca pudimos hacer como un enlace con las autoridades, tales que nos permitieran hacer caracterización, como en el caso de, no sé, una especie, de hecho se parece mucho a un detector, a un polígrafo es muy, muy parecido, sin embargo, es sumamente útil para otro tipo de estructuras dentro del ambiente judicial. De hecho, hasta se podría hacer monitoreo para los mismos policías que están en las diferentes patrullas y etcétera. Por ahí, en la línea de investigación que se generó del polizón, se identificó que una de las profesiones que generaba, u oficios que generaba mayor estrés, era justamente los policías de tránsito. Entonces, ¿cuánto? Todavía no lo sabemos, porque no hemos podido monitorear a los policías de tránsito. A ver, déjame ver si alguien... Podríamos entender en todo caso como un Sí, objetivo futuro. recuerden que, bueno, nada más les voy a decir una estadística, son mucho más los pacientes con enfermedades mentales y enfermedades emocionales que personas que requieren prótesis de mano o de dedos o de piernas. Y en la medida en la que nosotros como ingenieros podamos o ingenieras nos podamos acercar a estas áreas, a brindarles herramientas, a brindarles elementos cuantitativos, se va a robustecer mucho más el área de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación de estos padecimientos. Insisto, este tipo de pacientes no sangran, sin embargo, hay repercusiones a nivel personal y a nivel social si una persona no es tratada de manera eficiente y eficaz, de manera psicológica y psiquiátrica. Y la única forma de poder hacer es que la psicología y la ingeniería se junten para poder dar mayores herramientas para este tipo de pacientes. El enlace entre diferentes disciplinas, ¿no? Sobre todo. Exactamente, es el quehacer de un ingeniero biomédico no solamente está en el hospital, insisto. El quehacer de un ingeniero biomédico es poder llevar soluciones a las necesidades de su sociedad. Y si tu sociedad requiere de instrumentos para poder caracterizar los diferentes estados emocionales, es el momento para poder actuar. Por ejemplo, en el caso de México, aunque tenemos un mucho menor índice comparado con los asiáticos de suicidios, con base en un desenlace de depresión, justamente. En México tenemos ya focalizadas ciertos estados en donde es mayor el índice de depresión. El punto es que los psicólogos y los psiquiatras no tienen suficientes herramientas, no tienen suficientes dispositivos para poder ir a hacer una caracterización a todas estas personas y poderles dar un tratamiento personalizado, cuantitativamente hablando, a cada uno de sus pacientes. Entonces, el área de la psicología también y de la psiquiatría también es un área muy plausible para los ingenieros biomédicos. ¿Es rentable? Sí, porque hay todo lo que te imagines para inventar y para poder coadyuvar en el diagnóstico de este tipo de situaciones psicológicas y psiquiátricas. Y como te mostraba en la diapositiva, no solamente puedes hacer el dispositivo, la investigación y ya se acabó, no. Haz el dispositivo, véndelo y genera la empresa para poder generar más dispositivos eventualmente para herramientas. Bueno, si no tenemos otra consulta, ¿no? Por finalizar la ponencia. Muchísimas gracias, Magíster, por acompañarnos y por la interesante exposición que nos ha presentado. Esperamos contar con usted próximamente en alguna otra ocasión, si se puede dar el caso.
Gracias a todos por participar en esta ponencia y espero verlos próximamente en otros eventos que organicemos. Muchas gracias a todos, un saludo y provecho.